¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos para darles la bienvenida a este tiempo que vamos a volver a compartir nuestro episodio número 34. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten y podamos iniciar este episodio tan interesante que vamos a estar compartiendo en este día, en esta noche. Ya 1 de marzo, prácticamente estamos a vísperas de un año de esta pandemia y de este confinamiento. Y bueno, la palabra de Dios no puede, nunca para, ¿verdad? Ella siempre está viva, ¿verdad? Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz y por lo tanto vigente en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento que la humanidad está pasando. La palabra de Dios siempre es perfecta y exacta para que podamos nosotros tomar de ahí precisamente lo que necesitamos para transitar con éxito las circunstancias que la vida nos esté presentando, ¿no? Es realmente impresionante lo que la Biblia hace, ¿no? Al ser un libro que se puede leer desde hace pues más de 2000 años, porque sabemos que antes de que se compilara como Biblia y como la conocemos hoy día, pues había esos pergaminos sagrados cuando vino Jesús, que esos eran los que se leían Denme un segundo porque me falta mi audífono, discúlpenme, déjenme nada más conectarme, ¿sí? Sé que no se está oyendo bien, voy por los audífonos. Lo bueno es que ya estamos aquí. Ahora sí, listas, dándoles la bienvenida a todas. Buenas noches, me da mucho gusto saludarlas en este 1 de marzo, mes nuevo, también clima nuevo, está cambiando ya nuestro clima más rico, más calientito y pues muy contenta de poderlas saludar. Les decía hace unos minutos, en lo que dábamos tiempo a que se conectaran las demás, espero que ya el audífono está bien, ¿verdad? ¿Sí? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre tiene algo de lo que hablarnos y de qué respondernos, ¿verdad? Yo sé que si tú estás aquí es porque hoy Dios tiene una palabra para tu vida que te va a ayudar a pasar de una mejor manera la temporada que estés viviendo, las circunstancias que estés pasando, y que esta palabra específicamente la de esta noche, nuestro episodio número 34, se llama El terreno lo es todo, ¿verdad? Y este tema viene a raíz precisamente de una imagen que me llegó y que hablaba de un debate o un conflicto entre dos científicos que hubo en el siglo XIX, dos científicos que fueron pues muy reconocidos y que tenían dos opiniones muy distintas con respecto a este término de el terreno lo es todo. Y me refiero a Louis Pasteur, que pues él fue mucho más conocido, es mucho más conocido precisamente porque pues dentro de sus grandes aportaciones y trabajos de investigación fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés. Por ahí de los años, él nació en 1822, imagínense, desde entonces trabajaba con todo esto de lo que eran las bacterias, los virus, era químico, físico, matemático, y pues obviamente Louis Pasteur hizo grandes aportaciones a lo que hasta el día de hoy conocemos, por ejemplo, la pasteurización, ¿verdad?
viene del nombre de él, la vacuna contra la rabia, ahorita que también estamos en un tema de vacunas. Él fue quien desarrolló la vacuna contra la rabia y muchas otras aportaciones que hizo. Pero el punto de hoy es que él decía que el ser humano se enfermaba precisamente porque estaba expuesto a virus, a bacterias, a hongos, a parásitos, y que eso hacía que el cuerpo se enfermara. Entonces, para él, pues teníamos que depender de las vacunas. Sin embargo, también en su época, en sus mismos años de vida, hubo también otro investigador francés, pero pues con un pensamiento totalmente distinto, y se llamaba Claude Bernard. Él, que también fue investigador, también de la misma contemporáneo, pero era biólogo, médico y fisiólogo. Él fue el fundador o quien dio origen a la medicina experimental. O sea, si usted se imagina el lugar donde este hombre trabajaba, Claude Bernard, pues definitivamente muchas de sus investigaciones eran con animales, donde él hacía medicina experimental para descubrir, ¿verdad?, qué era lo que causaba la enfermedad y qué era lo que podía, pues con ello, traer la salud o recuperar la salud del cuerpo, de los cuerpos de animales y de personas. Y él tenía una frase que acuñó y que precisamente es esta, ¿no? El terreno lo es todo. Para él no era un tema de virus, de bacterias, de hongos o de parásitos, era un tema de la condición en la que se encontrara el cuerpo, el terreno, el territorio en donde ese virus podría desarrollarse, ¿no? Entonces, Louis Pasteur murió 20 años después que Bernard, y siempre estuvo en contra de la afirmación que él hacía. Uno decía que eran los virus y otro decía que no era eso, sino que era la condición en la que estuviera el cuerpo. Al final, dice la historia, que Louis Pasteur murió 20 años después y reconoció ya en su lecho de muerte que Bernard tenía razón, que la gente, así le llamaba a los virus o a las bacterias, no eran nada, y que el territorio lo es todo, el terreno lo es todo. Y precisamente parto de ahí para conducir este tema hacia la palabra de Dios, hacia el contexto espiritual, donde también la palabra confirma, ¿verdad?, que el terreno lo es todo. Y antes de entrar al versículo al que vamos a ir, que es precisamente la parábola del sembrador, para utilizar esta parábola como un ejemplo de que el terreno lo es todo, ¿verdad? Está en Mateo 13, 3, 23 y en Marcos 4, 8, 20. Te quiero comentar antes de entrar a ello que este investigador francés, Bernard, acuñó el término de homeostasis como el término que define que un cuerpo, que un sistema esté en equilibrio, en un balance tal que pueda mantenerse funcionando correctamente. Lo que hoy podríamos, en nuestro ejemplo, hablando del cuerpo, considerar que tenemos un balance tal, ¿verdad?, de una armonía entre nuestros órganos, entre nuestros sistemas, para que todos confluyan y trabajen entre sí para mantener en óptimas condiciones nuestro cuerpo, nuestro funcionamiento. A eso se le llama homeostasis. Se los leo como definición, ¿verdad? Es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios de su entorno exterior. O sea, que tienes tal capacidad, armonía interior en ese organismo, que puede enfrentarse a los cambios externos, a las circunstancias que rodeen su situación, de tal manera que esa capacidad de adaptarse le permite mantenerse funcionando correctamente. Dice acá, también es conocido como homeostasia
que consiste en la tendencia que posee cualquier sistema, fíjate qué interesante, no solo físico, sino psicológico e inclusive cibernético, pues en cuanto a sistemas de funcionamiento, programas y demás, pero incluye en este ejemplo a los seres vivos, a adaptarse a los cambios y a mantenerse en ambientes estables, constantes, sanos y óptimos. Entonces, pues bueno, el tiempo le dio la razón, como siempre el tiempo todo lo cae, todo por su propio peso, le dio la razón a este investigador francés, Claudio Bern, en contradicción de lo que decía Louis Pasteur, que fue mucho más famoso y conocido por sus aportaciones a la ciencia, pero tenía razón, el terreno lo es todo. Y la palabra de Dios nos los confirma, como te decía en Mateo 13, 3, 23, comenzando desde el versículo 3, donde explica precisamente cómo un mismo sembrador, una misma semilla, la hace caer en 3 terrenos diferentes y en función de las condiciones del terreno en las que cae, es el resultado. Entonces, espiritualmente tiene todo que ver con nuestra vida y también con nuestra parte física, biológica y con nuestra parte mental, como la vamos a ir desarrollando en este tiempo y en esta noche y en esta oportunidad. Te voy a leer el versículo de Mateo 13, 3. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y lo comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, o sea, había más piedras que tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de la tierra, y una vez salido el sol, lo quemó porque no tenía una raíz, y por lo tanto se secó. Dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron a la par que la semillita, dice, y la ahogaron y no dio fruto. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra, ¿verdad? Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces podemos ver aquí, en este contexto espiritual, en el que está escrito esta parábola, está hablando de que tú y yo tendríamos que analizar en cuál de estas situaciones estamos o hemos caído, o mejor aún, en cuál condición estamos hoy día, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el resultado de la palabra que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, hablando de la palabra de Dios, y qué tanto ha dado fruto en nosotros, ¿verdad? Porque sí, la palabra es muy clara en decir que hay una condición de caer junto al camino, de caer entre piedras, y de caer en donde había espinos, y en ninguno de esos casos, aunque haya habido un pequeño brote o aunque haya crecido a la par de los espinos, terminó ahogándose esa semilla que empezó a dar un fruto, empezó a crecer y finalmente no hubo ahí producción. Al final, ¿verdad? En el último de los ejemplos, cuando dice, y cayó en buena tierra, dice, hubo otra parte de esa semilla que se esparció, como ahorita estamos esparciendo la semilla y como lo hacemos cada vez que tenemos oportunidad en un grupo de vida, los domingos en la iglesia, en una noche como hoy de cafecito entre mujeres o en un estudio bíblico, siempre se está tirando la palabra, se está esparciendo la palabra de Dios y cada uno de nosotros somos esa tierra que puede dar nada de fruto, un poquito de fruto y después secarse, o ser una buena tierra que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y aún ahí es interesante, pues no sé tú, ¿verdad? Pero uno quiere dar fruto al 100 por uno. Dices, no solo fruto, que pues está muy bien darlo al 30, por ejemplo, o al 60, pero qué mejor poderlo dar al 100 por uno, y para ello tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios nos dice, porque ahí continúa, dice, entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, pon atención a lo que la palabra te quiere enseñar y te quiere decir,
porque al ser una parábola está hablando de algo que se puede aplicar a distintos contextos de nuestra vida y que precisamente en este entorno de salud física y salud mental y salud espiritual, tiene todo que ver con los versículos que vienen adelante, que nos van a ayudar a definir cómo poder ser una buena tierra y a confirmar esta aseveración que hizo este científico en el siglo XIX de que el terreno o la tierra, el territorio, lo es todo. La palabra está viva, la palabra es eficaz, pero va a dar tanto fruto como sea la condición que tenemos tú y yo para recibirla y que seamos una tierra fértil y esa tierra produzca todas las bendiciones y todas todo lo bueno que Dios quiere para ti, porque finalmente una semilla siempre va a traer un buen fruto, y los frutos que Dios hizo en la naturaleza, hace rato me estaba comiendo una deliciosa manzana antes de comenzar, realmente sabes que todos los frutos que hizo Dios son deliciosos, y cuanto más son en nuestra vida natural cuando esos frutos se dan a luz de manera espiritual. Sin embargo, en la misma parábola que estamos leyendo de Mateo 13:3, continúa, dice, y les dijo, cuando los discípulos le piden que la explique, porque la quieren entender, él dice, ¿cómo pues no entiendes estas palabras? No entiendes estas parábolas. Eso para Jesús era así como un poco a veces desesperante que no entendiéramos lo que él estaba tratando, pero siempre con mucho amor contestaba y nos explicaba, como lo hace en tu vida cuando tú le haces preguntas a Dios sobre tus circunstancias que no entiendes. Y dice aquí, dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, ¿verdad? Y ya sabemos, la palabra aquí nos aclara que hay tribulaciones, hay persecución cuando recibimos la palabra de Dios, pero algo que también es muy importante enfatizarte es que no solo vienen los problemas, las tribulaciones o las persecuciones espirituales porque tenemos o hemos recibido la palabra y la queremos poner por obra, sino porque simplemente existimos, ya por eso sabemos que en la vida vamos a tener temporadas, estaciones, circunstancias a favor y también circunstancias en contra. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, dice aquí, para que no tropecemos. Dice, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, de momento les da gozo, de momento están contentos, pero después la olvidan y ya no la pueden poner por obra. Dice, y aquí lo que voy a subrayar fuertemente es lo que viene en el versículo 19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los últimos, el último caso. Dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención en lo que estamos oyendo, como dice ahí, quienes tengan oídos para oír, oigan. Resaltando, haciendo énfasis en esta noche en los afanes de este siglo. Dice que esto nos engaña, ahoga la palabra y la hace infructuosa en nuestras vidas. Cuando nosotros no podemos llevar una vida que dé fruto y eche raíces. Y aquí es donde viene un punto muy interesante para tu tiempo de oración y el tiempo mío, el tiempo de cada una de nosotras, donde necesitamos pedirle a Dios ese entendimiento de qué situación estamos, qué tipo de tierra somos,
porque estoy segura que muchas de las cosas que no tenemos hasta este día, muchas de las cosas o frutos que no hemos alcanzado, tienen que ver todo con esta parábola, donde en algunas cosas hemos dado fruto, en algunas cosas lo hemos dado al 30, al 60 y al 100 por uno, pero en otras áreas quizás de nuestra vida han estado secas, han estado sin resultados, han estado sin esa manifestación de alcanzar precisamente las condiciones favorables que queremos. Y aquí, este versículo 19, donde dice los afanes de este siglo, es donde te quiero hacer énfasis en Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y te decía que estos dos versículos, el Salmo 119, 144, donde dice, dame entendimiento y viviré, es algo que podemos y debemos estar llevando a Dios todos los días de nuestra vida, a decirle, Señor, ayúdame a entender porque quiero vivir, ayúdame a entender tu palabra porque la quiero poner por obra, ayúdame a librarme de este entendimiento entenebrecido que viene por resultado de ignorar a Dios, de desconocer su palabra. Siempre podremos decir que tenemos la oportunidad, la necesidad, el beneficio de pasar más tiempo leyendo la Escritura, ¿verdad? Hay un salmo que dice que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Y hay muchos versículos que tienen que ver y hacen referencia de la fuerza que tiene la palabra de Dios como lo que produce en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y por lo tanto en nuestra salud, porque están totalmente ligados, ¿verdad? Dice, por la dureza de su corazón. Muchas veces hay áreas en nuestra vida que tenemos un pedazo del corazón endurecido. A veces hacia algunas personas, hacia algunas circunstancias, a veces por cosas que no entendemos, por qué las personas son de una u otra manera, o por qué nos han pasado ciertas circunstancias en nuestra vida. No las entendemos, pero eso no quiere decir que así nos tengamos que quedar. El Señor quiere que tú y yo tengamos el entendimiento claro, que tengamos el entendimiento despejado. Y si estás aquí es porque estoy segura que Dios ha ido haciendo en ti, y esta noche no va a ser la excepción, en que te va a llevar a un nivel de entendimiento mayor de cómo podemos ser una tierra mucho más productiva y que cada semilla que ha sido sembrada desde que tú has escuchado la palabra de Dios, ya sea porque la has leído y la has escuchado a través de tu casa, de tu iglesia, de tu casa espiritual, dice en este sentido la homeostasis, si la queremos aplicar este término es acuñado científicamente, también lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. Tiene que ver todo con nuestra capacidad de mantener el equilibrio en nuestro pensamiento, en nuestra vida espiritual, para poder resistir las cosas que vienen de fuera, en este caso como son los virus, como son las bacterias, y que nuestra vida espiritual esté lo suficientemente fuerte, esté lo suficientemente arraigada para que nada nos mueva y nosotros podamos realmente hacer que la semilla que hemos recibido produzca, porque al ser la palabra de Dios algo vivo, va a producir en nosotros. Si somos buena tierra, como es el tema de hoy, que el terreno lo es todo y lo cambia todo. Podemos asemejar en este caso que el terreno es nuestra mente y los pensamientos son esos virus que pueden hacer que perdamos el equilibrio, la homeostasis, y por lo tanto podamos perder la salud. Algo que dice en este otro versículo de Mateo 6:25, ampliando el concepto de lo que es el afán, y aquí le agrega la palabra ansiedad. Parece que, la Biblia aquí los está usando paralelamente, si podríamos decir que como sinónimos.
en Mateo 6:25, donde nos habla de que no nos afanemos por esta vida o por nuestra vida, que no nos quite la paz, dice, y luego dice, ¿por qué razones? El Señor sabía que en nuestra condición humana, cuáles eran aquellas áreas que nos iban a hacer más vulnerables a no ser un terreno propicio para que la palabra de Dios dé los frutos que tiene que dar. Y por eso Mateo 6:25, y se repite en Lucas 12, 22, 31, el mismo tema del afán y la ansiedad. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber o qué habéis de vestir. Ni por nuestro cuerpo, dice que ni siquiera por nuestro cuerpo. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y el versículo anterior que acabamos de leer, el primero, habla precisamente de que la ansiedad ahoga la palabra y la hace infructuosa. Primera de Pedro 5:7 nos dice qué hacer con esa ansiedad, porque al final de cuentas, de una manera u otra, todos hemos quizás pasado, no sé tú, por momentos de ansiedad. Te lo voy a definir. ¿Qué dice la definición de estar afanados o estar ansiosos? Dice que es desasosiego, intranquilidad, zozobra, angustia, ansia, congoja, desazón, o sea, son palabras sinónimas de ansiedad, inquietud, preocupación. Esta palabra de ansiedad, puede haber tantas cosas en nuestra vida o momentos en los que quizás hemos tenido sentimientos así, ¿verdad? De miedo, de intranquilidad, de angustia, de desazón, de inquietud o de preocupación. Y el término de estar afanosos o afanados, aquí tiene unas connotaciones positivas cuando vemos cuáles son sinónimos, ¿verdad? Ser esforzado, ser trabajador, ser diligente, son palabras positivas dentro del término de afán, pero también están implícitas adjetivos negativos, como estar atareados, ocupados, anhelantes, ansiosos, trabajados o que estamos ante algo difícil, ¿verdad? Entonces, estas dos actitudes de estar afanados o estar ansiosos son algo que Jesús se encargó de que el Espíritu Santo nos dejara escrito en la Biblia, que de eso teníamos que deshacernos, que teníamos que despojarnos y rechazar esos sentimientos que son parte de nuestra naturaleza humana, pero que nos estorban para poder alcanzar la plenitud que Dios quiere que tú y yo tengamos y demos los frutos, los cosechemos que la palabra debe de producir en nosotros. Por eso hay tanta gente que tú sabes que lleva años conociendo la palabra, que lleva quizás más que tú y que yo, o inclusive no solo hablo de tiempo físico de conocer la Escritura, sino de tiempo dedicados a leerla y estudiarla, pero cuánto de eso ha dado fruto. Y hay gente a veces que recién llega a la Escritura, la empieza a aprender y empieza a dar frutos. ¿Por qué? Porque a veces de una manera innata o a través de la oración, del ayuno y de las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, se deshacen del afán y se deshacen de la ansiedad, como lo dice Filipenses 4, en el versículo 6, dice, por nada y por nada en esta tierra, dice, estéis afanosos. Y viene la solución en este mismo versículo de Filipenses 4:6, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea que la manera en que la Escritura nos dice que nos podemos deshacer del afán es llevando nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. O sea que si estamos ansiosos o afanados puede tener mucho que ver con nuestro poco tiempo de oración.
o que aún teniendo tiempo de oración, para el tamaño de problema, para el tamaño de circunstancia, de dificultad, necesitamos más tiempo y más eficacia, ¿verdad? Porque también la Escritura deja claro que es la oración eficaz la que puede hacer mucho, no cualquier oración. Entonces aquí está Filipenses 4:6 siendo muy puntual para decirnos cómo salir de eso. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego, con acción de gracias. O sea, pedir y dar gracias. Juntamente con pedir, dar gracias de que ya nuestra oración fue escuchada, de que ya nuestra oración tiene respuesta, de que ya Dios está actuando a nuestro favor, de que ya Dios está moviendo su mano para lo que más nos conviene, para lo que es mejor para nosotros, porque también la Escritura dice que cómo hemos de pedir lo que conviene. A veces ni nosotros mismos estamos pidiendo lo que es mejor, pero como Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros y es un Padre bueno, lo que sí es seguro es que Él está enviando la respuesta exacta a esa oración que estamos levantando. Y eso, tan solo eso, nos trae por resultado lo que continúa diciendo Filipenses 4 en el versículo 7, en el mismo, ahí en continuidad dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros hacemos esto, llevamos todos nuestros afanes, todas nuestras cargas, con acción de gracias delante de Dios, dice que viene sobre nosotros la paz de Él, de lo alto, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que cambia totalmente, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces ahí es donde nos empezamos a convertir en esa tierra fértil, en ese territorio propicio para que esa semilla de calidad pueda dar fruto en nosotros. Y esto tiene todo que ver con la similitud de la circunstancia que estamos viviendo hoy día en toda la humanidad con este virus, que de acuerdo a muchos estudios y a investigaciones y a cosas que ya han pasado a un año de que se inició esta pandemia, hablan de precisamente que tiene todo que ver, el mismo virus causa efectos diferentes en las personas según la condición en la que se encuentren. Y esa condición es una condición interna, es una condición que cada célula, que cada sistema, ¿verdad? Porque usted sabe que tenemos un sistema nervioso y un sistema linfático y un sistema circulatorio y un sistema digestivo y un sistema cardiovascular. Tenemos, todo nuestro cuerpo tiene una diversidad de sistemas que deben de estar trabajando armoniosamente para poder mantenernos en un óptimo funcionamiento y en una capacidad de reaccionar ante lo externo para poder seguir continuando en ese equilibrio llamado científicamente homeostasis, ¿verdad? Entonces es así el Señor hizo muchas similitudes en su creación. Cuando Él habla del reino de los cielos siempre nos pone ejemplos de aquí de la tierra que nosotros podamos comprender, porque son cosas que vemos, que conocemos, que vivimos, y no se queda sin lugar a dudas nunca algo que nuestra mente no pueda ser capaz de comprender. Puede ser que haya cosas de la Escritura que en un momento presente no entendemos, pero cuando nosotros perseveramos en esa oración y en esa búsqueda de Dios, Él trae ese discernimiento y ese entendimiento para precisamente convertirlo en algo que podemos poner por obra porque ya lo entendimos, porque ya lo comprendimos. Y por ello es que necesitamos nosotros esta noche entender que si hay algo de lo que tenemos que deshacernos es de la ansiedad y del afán. Y en un término más amplio de palabras donde cabemos quizás todas o caben más nuestras
circunstancias y momentos de vida, ¿verdad? Angustia, ansiedad, estrés, impaciencia, nerviosismo, preocupación, zozobra, todo eso que diferentes cosas nos pueden provocar, es cuando tenemos que correr a doblar nuestras rodillas, a ponernos delante del Señor y a echar, ¿verdad?, toda nuestra ansiedad sobre Él. Hay un versículo que lo dice en 1 Pedro 5:7, echando, inclusive, o sea, es así como que quítatela y ponla, échala, ¿no? Echémosla encima de Él, dice, de Cristo. Dice 1 Pedro 5:7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que hay muchos momentos, no importa cuánta fe ni cuánto tiempo llevemos en el Señor, seguimos siendo humanos, seguimos siendo hombres y mujeres con debilidades y con una condición que nos hace vulnerables. Entonces aquí nos dice que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso Jesús se quiso hacer hombre, ¿verdad? Quiso nacer en una condición como la nuestra, humana, y dice que habiendo padecido todas las cosas igual que tú y que yo, dice que tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros y de saber por todo lo que hemos pasado. Entonces Él sabe lo que has pasado y sabe por lo que estás pasando en este momento. No solo lo sabe de conocimiento, sino que lo sabe de experiencia, porque Él también fue humano, Él también fue rechazado, también fue despreciado, también fue traicionado, también fue desilusionado, también vivió esa ansiedad en el Getsemaní cuando Él iba a ser apresurado o capturado para ser llevado a crucifixión. Entonces, Él sabe muy bien tus sentimientos y los míos, y por eso nos dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, echa todo eso sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, dice en 1 Pedro 5:7. Y aquí viene esta parte tan importante, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, cuando nosotros entendemos y el Señor nos arroja luz sobre esta escritura, nos hace saber que si estamos ansiosos, si estamos en esa condición de afán, de ansiedad, de preocupación, de estrés, etcétera, todo lo que ya te leí, entonces estamos vulnerables, estamos receptivos, despedimos un olor que hace que el adversario, ¿verdad?, que nos aclara aquí que está como león rugiente buscando a quien devorar, encuentre, ¿verdad?, nos encuentre en una condición de debilidad donde la palabra no ha dado esos frutos y entonces nos pueda atacar. Y yo creo, no sé tú, pero yo he podido experimentar en mí cuando he tenido momentos de mucha preocupación, de mucha angustia. Hace recién platicaba con alguna amiga precisamente sobre esto y le decía, hace 2 años, prácticamente sí, ya casi 3, antes de la pandemia, recibí, por ejemplo, una noticia de la enfermedad de alguien muy cercano, muy querido, y cuando el doctor me dijo y todo esto, o sea, yo claramente sentí así como que un impacto en mi vida, en mi cuerpo, y a los 3 días caí con una gripe, pero con un gripón que yo creo que tenía, no sé, más de 5, 6, 8 años que no me daba una gripa de esa magnitud. Qué bueno que fue antes de estos tiempos de COVID, porque si no, ahorita todo el mundo, pues, 4 estornudos seguidos y entra en pánico, ¿no? Pero bueno, fue en ese momento tan fuerte esa gripa que no se me quitaba, tuvieron que inyectarme antibióticos, tuve que nebulizarme, y estaba tan clara de la relación que había entre lo que esa noticia había causado en mí, que pues mi sistema inmunológico seguramente se vino abajo y pues cualquier bacteria que pasó por ahí
pues me dio ese gripón tan fuerte que te digo que me duró yo creo que unas 3 semanas y además, pues insisto, gracias a Dios, qué bueno que fue antes de estos tiempos que hacen que toda circunstancia de resfriado tenga una connotación muy diferente. Entonces, así he identificado momentos en que mi cuerpo está expuesto a niveles de ansiedad o de estrés mayor y eso puede provocarnos una urticaria, una caída de pelo exagerada, una gastritis, una colitis, una condición donde nuestro cuerpo está perdiendo ese equilibrio, esa homeostasis para que se conserve, ¿verdad?, en condiciones óptimas de funcionamiento y pueden hacer frente al ambiente, ¿verdad? Estos científicos dicen pues que el ser humano ha convivido con virus, bacterias, hongos y parásitos desde que el ser humano existe y que por lo tanto de manera natural nuestro cuerpo está capacitado para enfrentarse. Sin embargo, cuando son cosas nuevas, como la humanidad a lo largo de su historia se ha enfrentado a pandemias, esta no es la primera, por supuesto la humanidad ha sufrido muchas otras a lo largo del tiempo y se han ido encontrando las vacunas, por eso hoy casi todos, ¿verdad? Sabemos que los niños tienen su carnet de vacunación y tenemos toda una historia como humanidad al respecto, que pareciera que en estos tiempos hay otras cosas implícitas que no vienen ahora a nuestro tema, pero sí el punto de que nosotros tenemos que, la Escritura nos dice, deshazte de la ansiedad, de la preocupación, del afán, échalo en mí, dice Jesús, y yo tengo cuidado de ti, yo sé lo que eso significa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento caerá sobre nosotros, dice la Escritura, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es una de las hermosas, una de las tantas y grandísimas promesas que tiene la Escritura para nosotros cuando vamos a buscar a Dios. Yo no sé por qué circunstancias esta noche estás pasando que te causen preocupación, angustia, estrés, nerviosismo. Sin lugar a dudas, cada familia, cada persona, cada mujer está pasando por situaciones especiales porque la vida es así, hay temporadas, hay estaciones y lo importante es que Dios siempre nos dio un recurso que es su palabra para acudir a Él y encontrar ahí la respuesta que estamos buscando. Así que estoy segura que esta noche Dios trajo a tu vida una respuesta o te la recordó para que podamos ir con Él confiadamente, seamos sobrios, velemos, no dejemos de llevar ahí nuestras oraciones y no le demos oportunidad al adversario que anda buscando ocasión, ¿verdad?, de hacernos caer en diferentes circunstancias que la Biblia nos aclara que no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Es como en este tema, ¿verdad?, de los pensamientos de la mente, donde la mente es el terreno y los pensamientos sería lo que hace que ese terreno sea un terreno propicio para que brote una semilla o nuestros pensamientos sean pensamientos que la ahoguen, que la apaguen y que no den el fruto que queremos. Y en los diferentes ámbitos de nuestra vida, tanto en la física, en la salud, la biológica, como en la espiritual. Y la espiritual está por encima de lo natural, porque al final de cuentas es lo espiritual lo que mueve nuestra vida, nuestro cada día. Entonces, estar atentos a eso, estar atentos a los mensajes que nos manda nuestro cuerpo, estar atentos a este terreno finalmente que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo físico y que en su maravilloso diseño nos avisa cuando estamos saliéndonos de precisamente ese equilibrio que necesitamos tener y que solo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos puede regresar a ese estado
de paz, de benignidad, de paciencia, de bondad, de perdón, de armonía, para nosotros poder preservar nuestra salud y nuestra vida espiritual, dando abundantes frutos. Así que me da muchísimo gusto haberles visto esta noche aquí en este tiempo con la palabra del Señor. Sé que te vas fortalecida, sé que nos vamos todas fortalecidas, que nos vamos todas muchísimo más claras y más fortalecidas para poder enfrentar un mes de marzo que esté lleno de bendiciones, un mes de marzo que veamos mucho fruto de toda la palabra, no solo la de hoy, sino la que has recibido a lo largo de toda tu vida. Lo maravilloso de la palabra es que dice que nunca regresará vacía. Puede ser que tengamos albergadas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, palabras que no han dado fruto, pero dice que la palabra de Dios nunca regresará vacía, sino que hará aquello para lo que Él la envió. Nunca va a volver a Él vacía. Así que declaramos toda la palabra que has recibido activada, la declaramos que se convierte el desierto en tierra fértil, como dice la Escritura, el desierto, nuestros desiertos se convierten en bosques, donde hay sequedad se convierten en ríos, donde lo que estaba torcido es enderezado, lo que estaba en tinieblas es llenado de luz, que donde haya enfermedad Dios traiga sanidad, que se active en tu vida lo que estés necesitando, dado toda la palabra que has recibido, y esa palabra ahí anidada está esperando solo un terreno fértil para dar fruto. Así que estoy segura que esa palabra está ahí y que hoy se activa a través de este tiempo entre nosotras, a través de la oración que tú vas a llevar esta noche, el día de mañana al Señor, y pidiéndole así que toda la palabra que hemos recibido cobre vida, y al cobrar vida haga aquello para lo que Él la envió en nosotros. Y la envió para que tengamos vida y vida abundante, y la envió para que seamos sanos, para que seamos fuertes, para que seamos instrumentos para bien, para toda buena obra, dice la Escritura, que fuimos equipadas, que ya nos bendijo con toda bendición celestial en lugares espirituales, en lugares celestiales, para que sean manifiestos aquí en la tierra. Así que te deseo un maravilloso mes de marzo, que estemos como cada lunes Dios nos permita estar acá. Y pues el lunes pasado estamos en celebración, yo le llamo periodo de celebración a estos 30 años que el Señor nos ha dejado vivir como matrimonio al pastor y a mí, y entonces ya le dije que vamos a celebrar una semana por cada año, así que nos esperan 30 semanas por delante de celebración, si Dios permite, porque yo creo que siempre los festejos hay que ampliarlos, ¿no? A mí me gusta, como en Oaxaca, que las fiestas duran 8 años, los cumpleaños como que nada más un día, no, pues no, hay que ampliarlo, por lo menos así, una semana completa, y hay que buscar motivos para celebrar. Así que nos vemos en este tiempo de celebración. Busca motivos para celebrar en tu vida la victoria de Cristo en tu vida, y sea manifiesto en un fruto abundante al 100%. Así que te bendigo, que pases linda noche y nos vemos muy, muy pronto. Hasta la próxima.